la sesión anterior ya poníamos en forma lo que es el tercer corte, uno de los primeros temas del tercer corte que hace referencia a los circuitos acoplados magnéticamente, ¿sí? Hablamos del fenómeno que íbamos a estudiar, de dónde partía todo esto, ¿no? Empezamos en lo que son la creación y propagación de los campos magnéticos, hablamos de los imanes, uno de los elementos de propagación, y en este caso, pues nos interesaba mucho, entre muchas configuraciones que ustedes pueden encontrar de campo, nos interesaba mucho la configuración del solenoide, ¿no? Lo que son los espiras, las embobinadas, ¿sí? Como tenemos aquí estas dos espiras de acá, ¿no? Que lo que a nosotros nos interesaba en los embobinados porque a medida que yo voy aumentando el número de espiras, pues yo puedo reforzar el campo que puedo transmitir y además que dentro del núcleo en el que se ha desarrollado la espira, pues yo puedo provocar esto, más líneas de flujo, ¿no? Puedo reforzar el campo, ¿sí? Y hablamos de los tipos de problemas que usualmente decíamos, ¿no? Que podemos tener espiras enrolladas en el vacío y tenemos los dos casos, ¿no? Cuando yo tengo bobinas fijas, como en este caso, ¿a qué me refiero con bobina fija? Yo tengo la bobina enrollada en un material y esa no se puede mover, ahí está quieta, ¿sí? Ahí está quieta. Diferente a que yo tenga espiras movibles, como cuando hablamos allá en trifásicos en la generación de alterno, ¿no? Entonces miren que el principio de inducción, cuando hablamos de sistemas trifásicos, lo enfocábamos a qué? Lo enfocábamos a generación de energía eléctrica, ¿no? La espira móvil por un par y todo lo que mencionamos allá en trifásicos. Aquí estamos como la contraparte, como que listo, tengo aplicaciones de bobina fija. Ya vimos que una de las aplicaciones de ese fenómeno de la inducción, pues nos sirve para generación de energía eléctrica. Pero entonces aquí más adelante que vayamos estudiando el fenómeno, vamos a estudiar más cositas de esto, ¿no? Vamos a estudiar más cositas de esto, de dos puntos de vista, de los circuitos, cómo se comportan con los circuitos eléctricos se comportan con ese fenómeno magnético, y otra aplicación bastante interesante que es lo del transformador, pero que vamos a estudiar más adelante. Entonces recordemos que hablamos de, en nuestro interés, bobinas acopladas magnéticamente, ¿cierto? Bobinas acopladas magnéticamente, enrolladas en un material ferromagnético, que me permite que esas líneas de flujo viajen fácilmente, viajen libremente, ¿no? Desarrollamos un experimento que listo, inyectamos dos corrientes de acá, ¿no? Inyectamos dos corrientes, porque miren, cuando yo tengo bobinas fijas, es decir, las bobinas enrolladas, yo no las puedo mover físicamente, que están quieticas ahí enrolladas, pues tengo que inyectar algo que haga que el campo sea variable. Entonces, por eso aquí la corriente alterna. Yo puedo tener corriente continua, pero entonces el flujo que va a viajar por acá es constante, entonces no habría inducción, ¿cierto? Entonces aquí inyectamos corriente alterna para que el flujo que esté pasando por el verde, por ejemplo, el flujo de la bobina azul que atraviesa el verde sea variable, y listo, componente de tensión inducida. Y eso era como el fenómeno magnético, ¿no? El fenómeno magnético. Recuerden las direcciones del flujo, línea de la mano derecha. Y que a partir de estos fenómenos de inducción y todo eso que vemos acá, obtenemos unas ecuaciones del punto de vista magnético, ¿sí? Del punto de vista magnético. ¿Por qué? Bueno, tensión inducida, una fuerza magnetomotriz, electromotriz, perdón, eso que hace como parte de las dimensiones físicas del enrollamiento, ¿no? El número de vueltas, y el flujo magnético, ¿no? El flujo magnético que está enrollado con el campo, ¿sí? Entonces tendríamos la ecuación E1 y E2, ¿sí? Inicialmente, donde recuerden que ese Φ11 y Φ12 están apareciendo después de toda la configuración del campo, ¿no? Y que sin embargo nosotros reescribíamos esas ecuaciones en función de variables eléctricas más conocidas. ¿Por qué? Porque es que no siempre en los enrollamientos pues yo voy a conocer todas las dimensiones físicas. Por ejemplo, el número de vueltas, yo no conozco, por ejemplo, el área transversal y todo eso que me permita calcular el flujo, ¿no? Ni el campo, ni todo eso, ¿sí? Sino que, pues listo, retraducíamos esas ecuaciones de esta forma. Tensión, listo. El valor de la inductancia, eso es normal conocerlo, el valor de la inductancia, y se puede medir. Y la variación de la corriente, es decir, la corriente que yo inyecto, yo la puedo conocer, la puedo medir. Más, y en esta configuración, entonces nos aparece una otra componente, que es una inductancia y otra corriente, ¿sí? Una inductancia y otra corriente. Lo mismo aquí cuando miramos la bobina 2, ¿sí? Lo mismo que miramos aquí en la bobina 2. Una componente, una inductancia, ¿cierto? Por la variación de la corriente. Inductancia por variación de la corriente. Donde esta ecuación de acá solamente mirando la bobina 1. Recuerden que la bobina 1 y la bobina 2 no están conectadas entre ellas eléctricamente. No están conectadas entre ellas eléctricamente. Listo. La bobina 1 tiene la tensión propia y aparecía una tensión que es la tensión inducida. ¿Y esa tensión inducida qué características tiene? Entonces, recordemos de manera general, la tensión de la bobina tiene una tensión propia más una tensión inducida. Pero entremos un poquito en detalle, ¿qué es esa tensión inducida? Esa tensión inducida es un coeficiente de inductancia mutua, y ahorita entramos en detalle, por la corriente que generó el efecto de inducción, ¿sí? Por el efecto que lo generó. ¿Cómo así?
Resulta y pasa que para que haya una componente de tensión inducida, es que para que haya tensión inducida es porque, por ejemplo, en la bobina azul, es porque la bobina verde creó un campo, el cual está tocando a la bobina azul, ¿cierto? La bobina verde creó un campo que tocó la bobina azul. Y para que esa bobina verde cree un campo, ¿cómo se crea el campo en la bobina verde? Pues con la corriente I sub 2. Entonces, por eso aquí la tensión inducida, ¿quién es? El coeficiente por la corriente que lo produjo, por la corriente que produjo ese efecto. ¿Cómo así que la corriente que lo produjo? Entonces recuerden que esta es la propia, ¿no? Esa es la tensión propia de la bobina 1. Pero esa, a pesar de que no está conectada con esta, ¿sí? Recuerden que a pesar que la bobina 1 y la bobina 2 no están conectadas, esa corriente de acá que no fluye por la bobina esta, recuérdenlo muy bien, esa corriente que no está fluyendo por esta bobina, está creando un efecto, está creando un campo, de tal manera que le está creando un efecto de inducción, ¿sí? Entonces, por eso es por la corriente que creó el efecto, ¿no? Y es como si se crea una inductancia mutua entre ellas, ¿sí? ¿Eso de aquí qué es? Recuerden que el 1,2 lo estoy llamando M1,2 y el E2,1 que lo estoy llamando M2,1, donde M1,2 y M2,1 se llama la inductancia mutua, autoinductancia mutua, pero estas dos son iguales. Es decir, esta autoinductancia mutua que se crea entre las dos es la misma para los dos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el flujo, al final recuerden que estos dos, el flujo que crea una y la otra, yo al final los puedo ver como uno solo. En este caso, miren que como los dos flujos vienen en la misma dirección, yo los puedo sumar como un flujo equivalente. Como es el mismo flujo que pasa por las dos y es el mismo material, entonces ese coeficiente de inductancia mutua depende realmente de eso. Ese coeficiente va a depender pues, del flujo total, ¿sí? Y pues propiedades del material. Como los dos están rayando el mismo material, pues listo. El M es el mismo para los dos. Por eso aquí al final coloco que este el 1,2, que es un M1,2, eso al final es un M, ¿sí? En cambio aquí lo mismo, ¿no? Aquí es un M. Aquí pues lo tengo un poco el orden invertido, ¿no? Porque pues estoy haciendo las ecuaciones acá, como el sistema de ecuaciones, y 1 y 1 y 2 y 2, pero miren que aquí es la propia más la inducida más la propia, es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. Entonces recuerden muy bien que es el efecto, esa tensión inducida es el efecto que provoca por otra bobina, ¿sí? Ese efecto de inducción la provoca otra bobina, ¿sí? ¿Y por qué lo provoca la otra bobina? Por la corriente que se inyecta y se crea un campo, ¿sí? ¿Preguntas? Eso es solamente la configuración, ¿sí? Eso es solamente la configuración para cuando yo tenga suma de flujos. Por ejemplo, perdón un momentico, para la siguiente configuración, ustedes me dirán qué cambios van a notar. Por ejemplo, para esa configuración, voy a hacer el mismo orden que tengo acá, ¿sí? Voy a hacer exactamente lo mismo que está acá. ¿En qué sentido? Bueno, voy a bajar un poquito el dibujo. Es que voy a inyectar las fuentes de corriente de la misma manera del otro lado. Entonces aquí voy a tener la fuente de corriente, ¿sí? De alterna, y la otra fuente de corriente en las mismas direcciones, a lo que quería llegar, ¿sí? En las mismas direcciones. Y voy a arrancar, por ejemplo, con la bobina 1, ¿sí? La bobina 1 pues va a tener aquí una tensión E1 y pues aquí estaría la corriente I sub 1. La bobina 2 pues que tiene su tensión E sub 2 y su corriente I sub 2. Solamente voy a trabajar con la bobina 1 por ahora. Entonces, la bobina 1 tiene esa corriente, ¿cierto? En esa dirección y en esa dirección. La ley de la mano derecha, entonces dice los 4 dedos y el pulgar hacia arriba. Entonces, por ende, listo, este flujo viene y hace esto, y ese flujo que viene por acá, pues sube, hace esto, ¿cierto? Que ese flujo sería el flujo, perdón, este sería el flujo de 2 en 1, es decir, el flujo que pasa por 2 provocado por 1. Y bueno, ese sería el flujo de dispersión 1 y listo. Pregunta, ¿usted, este dibujo de la izquierda y la derecha tienen algo diferente o son exactamente iguales? Si se dan cuenta, aquí y aquí el enrollamiento es el mismo, pero el verde está enrollado un poquito diferente porque miren que arranca de atrás y viene por adelante. Miren que esa corriente vendría haciendo esto, da la vuelta y haces esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, otra vez, los 4 dedos hacia acá y pulgar hacia abajo. ¿Sí? Perdón, pulgar hacia arriba. Perdón, pulgar hacia arriba. Es de la mano derecha, tiene que quedar como a la mano. Entonces este flujo va viajando hacia arriba. Ese flujo va viajando hacia arriba. Y ese flujo sería el flujo
de 1 con respecto a 2. Si nosotros lo miramos de esta misma manera acá, ¿sí? Si nosotros lo miramos acá un momentico, bueno, voy a borrar esa expresión de acá. Nosotros, ¿qué estamos viendo acá? Que bueno, para empezar en este dibujo, este flujo estaría yendo para el otro lado, ¿cierto? Y nosotros, ¿qué dijimos? Si los flujos van en direcciones contrarias, es una resta de flujos, ¿sí? Si los flujos van en direcciones contrarias, yo tengo una resta de flujos, ¿sí? Entonces miren que acá la cosa cambia un poquito, ¿no? Miren que aquí la cosa cambia un poquito. Si nosotros replanteamos todo, la misma filosofía, no voy a entrar en tanto detalle, si nosotros replanteamos la misma filosofía, es decir, partimos de quién es flujo 1, 1, 1, exactamente lo que nosotros hicimos acá. Para llegar a estas ecuaciones en 1 y 2 en función de L, ¿sí? Si planteamos y hacemos exactamente lo mismo que está acá, ¿sí? Hacemos exactamente lo mismo que está acá. Para llegar a las ecuaciones de acá, o sea, como hicimos lo mismo, ¿no? Sacamos el flujo 1 total, que en este caso sería 1 menos S, sería la resta de los dos. O sea, mejor dicho, si hacemos todo lo mismo que está acá, vamos a llegar a las siguientes ecuaciones. Nosotros ya lo hicimos con una configuración, pues ustedes pueden demostrar la otra. Pero pues lo que nos importa es el resultado al final. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? ¿Cuál va a ser la diferencia? La diferencia radica en lo siguiente. Que aquí entonces el componente de inductancia mutua, aquí sería menos. Y aquí también. Pues aquí estaría una suma, ¿no? Entonces, voy a cambiar de signo, el color aquí del signo. Más. Para indicar que ¿qué? Que entonces, cuando yo tengo resta de flujos, donde está la m, ¿sí? Donde está la m en las ecuaciones, ahora va a ser negativo, ¿sí? Entonces, donde está la m va a ser negativo. Entonces, por ende, yo lo puedo decir de manera general, a partir de esta ecuación, ¿sí? Si yo lo quiero de manera general como en esta ecuación, lo que va a cambiar es que ahora la tensión de la bobina va a ser la propia, ahora menos la inducida, ¿sí? Entonces va a ser la propia menos la inducida. Entonces ahí tendríamos entonces las componentes de la tensión para configuración de suma de flujo y resta de flujo. Y esas configuraciones vamos a tenerle dos nombres, ¿sí? Vamos a tener dos nombres. Entonces, cuando usted habla de un problema, cuando usted sabe que los flujos se suman, ¿sí? Del punto de vista magnético acá, cuando usted sabe que tiene suma de flujos, va a tener una elevación de tensión. Entonces eso es un problema, se llama un problema de flujo aditivo o cumulativo. Entonces, listo, el circuito es flujo aditivo. ¿Qué quiere decir flujo aditivo? Listo, entonces quiere decir que tengo suma de flujos, va a haber un aumento de tensión. Ese acá, entonces va a ser un problema que se llama un flujo sustractivo o diferencial. ¿Sí? Es un problema de flujo sustractivo. Entonces, ¿por qué hay un problema de flujo sustractivo? Porque entonces aquí en el fenómeno magnético yo tengo una resta de flujos. Yo tengo una resta de flujos. Entonces yo tengo aquí una resta de flujos. Lo que se nos viene ahora a continuación es cómo representar este modelo aquí magnético, por decirlo así, de fenómenos magnéticos a partir de esas ecuaciones a un modelo de circuito eléctrico, ¿sí? A un modelo de circuito eléctrico. Es decir, que no siempre vamos a ver esto así, los problemas de circuito no es que van a tener aquí la coraza magnética ni nada de eso. No siempre, puede ser un tipo de problemas, pero no un problema muy usual. Sobre todo los problemas de circuito eléctrico, todos que ustedes encuentran en los libros. Eso es para explicar el fenómeno, pero es que no siempre vamos a encontrar esa configuración. Entonces, nosotros lo que vamos a partir de esas ecuaciones, ¿sí? Y una ley que vamos a ver ahorita, es cómo ya vamos a ver que un circuito eléctrico, de diagramas eléctricos que uno usualmente ve en circuitos, está hablando de circuitos magnéticamente acoplados. Entonces, ¿cómo empieza la cosa? Inicialmente, pues listo. Yo tengo un par de bobinas, hablando del punto de vista eléctrico. Yo tengo un par de bobinas que entre ellas, pues aquí podría tener la bobina L1, aquí tengo la bobina L2. Inicialmente ustedes lo ven así, ignorando pues dónde están enrolladas y todo eso, ¿sí? Comparten el mismo núcleo, ¿sí? Pero del punto de vista eléctrico, pues yo sé que eso es una inductancia. Aquí yo tengo una inductancia L1, en el cual por ella transita una corriente I1 y va a tener una tensión S1. Por acá, pues yo sé que tengo una bobina L2, en el cual va a transitar una corriente I2, ¿cierto? Y va a tener una tensión S2. Y esto lo voy a colocar para los dos casos, ¿sí? Y esto lo voy a colocar para los dos casos. Entonces, es aquí donde uno empieza a mirar, bueno,
yo tengo dos bobinas, eléctricamente hablando aquí, pues no estoy representando mucho. ¿Por qué? Porque es como si yo tuviera dos bobinas aparte. Y como este fenómeno eléctrico, perdón, como ese fenómeno aquí de campo magnético lo estoy viendo aquí desde el punto de vista eléctrico. Entonces, en los problemas de circuito acoplado magnéticamente van a empezar a aparecer las siguientes parámetros o cosas sí, parámetros en el circuito, en estos circuitos para uno indicar que estoy en un problema de acoplamiento magnético. Entonces, lo primero que va a aparecer en este esquema es lo siguiente. Como una flecha, ¿sí? Como una flecha de este estilo, con la letra M que me están indicando que estas dos bobinas tienen acople magnético, ¿sí? Eso aquí lo que me está indicando, ¿sí? Esa bobina que me está indicando, esa flecha aquí lo que me está indicando es que inicialmente, bueno, aquí hay un problema de acoplamiento magnético, ¿sí? Aquí estas dos bobinas están acopladas magnéticamente, ¿sí? Están acopladas magnéticamente. ¿Por qué? Porque ese coeficiente me dice que las dos tienen ese acople magnético, ¿sí? Listo, es un problema de acople magnético. Y lo segundo que nosotros vamos a ver, ¿sí? Es algo que se llama el punto de polaridad, ¿sí? Es algo que se llama el punto de polaridad. Y ese punto de polaridad me va a ayudar a indicar la relación de los flujos, es decir, si es un problema de flujo aditivo, un problema de flujo sustractivo. Aquí, si se dieron cuenta, pues yo puse los puntos así, pero entonces, ¿yo cómo determino esto de acá? ¿Yo cómo sé que voy a poner los puntos? Entonces, para eso se viene eso que se llama la ley del punto, ¿sí? Hay algo que se llama la ley del punto, pero para definir la ley del punto hay que definir algo muy importante, que es lo siguiente. La ley del punto está relacionada con la corriente, ¿sí? Con las corrientes, ¿sí? La ley del punto está relacionada con la corriente, ¿no? Podemos anotar el porqué. Y hay que tener en cuenta lo siguiente. Cuando una corriente entra en el punto y cuando una corriente sale del punto. Aquí entra en el punto y aquí sale. Pero esto desde ese punto de vista, yo cómo sé que entra o sale del punto. Entonces hay que tener cuidado con lo siguiente. Entonces ¿qué pasa? Que en las bobinas, cuando se le marca un punto de polaridad, en las bobinas, cuando se le marca un punto de polaridad, hay que tener en cuenta lo siguiente. Las bobinas, entonces, miren, aquí yo tengo el punto, y por ejemplo, aquí son dos bobinas diferentes, ¿sí? Dos ejemplos totalmente diferentes. Entonces, la bobina tiene dos terminales, ¿sí? Las bobinas tienen dos terminales, ¿sí? Un terminal que está al lado del punto y otro de aquí que lo vamos a llamar el no punto. Pues aquí, entonces, si este lado es el punto, entonces aquí sería el no punto, ¿sí? ¿Sí? Como que miren, aquí está el terminal en verde, aquí está el terminal en azul y el terminal en azul, ¿sí? En el verde coincide con el punto y el azul con el no punto, es lo mismo. Entonces miren, por ejemplo, acá, voy a poner esa corriente aquí y voy a poner esa corriente acá. Aquí, miren que la corriente, miren porque uno se puede confundir acá con, miren, entonces, si el primer terminal que la estoy midiendo es el terminal del punto, entonces aquí la corriente entra, ¿sí? Y sale por el no punto. Entonces, si la corriente entra por el punto y sale por el no punto, pues está entrando. Si aquí la corriente entra por el no punto, y si se dan cuenta aquí la trayectoria sigue, aquí ¿qué se está viendo? Que la corriente realmente está saliendo del punto, aquí sale. Entonces, cuando yo sé que una corriente entra, miren, aquí, cuando yo el primer terminal que veo es el punto, pues yo sé que estoy entrando por el punto. Si aquí el primer terminal que veo es el no punto, entonces quiere decir que en el otro lado lo estoy viendo como sale del punto, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta cuando una corriente entra en el punto o sale en el punto. ¿Claro para todos? Entonces, tengan mucho cuidado porque uno se puede confundir. No, es que aquí entra hacia el punto, no. ¿Cuándo entra en el punto? Cuando la corriente, el primer terminal que ve es el punto, aquí es cuando está entrando, ¿no? Si la corriente atraviesa una bobina y el primer terminal que es el no punto, entonces quiere decir que era al otro lado porque miren, la corriente sigue. Entonces como si estuviera saliendo del punto, ¿sí? Saliendo del punto. Aquí estaría pues saliendo del no punto, por ejemplo en este caso en particular. Aquí se nota que entra por el punto. El primer terminal que veo es el punto. Y aquí el primer terminal que veo es el no punto, entonces está saliendo del punto. Entonces, ¿cuándo entra? Cuando el primer punto que veo cuando el primer terminal es el punto. ¿Cuándo sale? Pues cuando el primer terminal que es el no punto, o aquí se ve que sale por el punto. O por ejemplo, si yo tengo esa corriente en azul clarito, ¿qué está haciendo? ¿Entra o sale?
esa corriente en azul clarito está entrando en el punto, está saliendo del punto. Estaría entrando en el punto. Aquí entra, efectivamente. Entonces, a partir de eso, listo, eso es como, hay que tener en cuenta esto primero para definir la ley del punto. Entonces, la ley del punto, ¿cómo se define? Entonces, tenemos la ley del punto se define de la siguiente manera. Entonces, tengan cuidado con lo siguiente. La ley del punto nos va a ayudar, mientras voy dibujando esto, a definir, ¿sí? Nos va a ayudar a definir el tipo de problema. ¿Cómo así el tipo de flujo, más bien? La ley del punto está asociada con los flujos. Entonces, miren, te voy a poner aquí el punto y el punto. El punto y el punto. Entonces, estos dos son dos bobinas totalmente diferentes, ¿no? Voy a comparar esa bobina con esta, ¿no? Ese es un ejemplo, ese es otro ejemplo, ¿no? Son dos bobinas que estoy comparando, ¿no? Son dos bobinas que estoy comparando. Esta y esta son dos bobinas totalmente diferentes, ¿no? Entonces, si aquí esa corriente, si las dos corrientes vienen en esa misma dirección, miren, estas son dos bobinas totalmente diferentes. Voy a dejarlas aquí nombradas, ¿sí? Para indicar que son dos bobinas totalmente diferentes, ¿no? No se van a confundir, porque para la ley del punto hay que tener en cuenta que la estoy comparando con dos bobinas, ¿no? La ley del punto es comparar dos bobinas, ¿no? Que están acopladas entre sí magnéticamente, ¿no? Entonces, tengan cuidado que la ley del punto es para comparar dos bobinas acopladas magnéticamente. Entonces, el L1 y el L2 tienen acople magnético, ¿no? En ese ejemplo. Entonces, si la corriente en las dos bobinas al mismo tiempo entran al punto, miren, entra por el punto, o al mismo tiempo sale por el punto, miren, entra por el punto, o sale por el punto, o sale por el punto, las dos al mismo tiempo, reitero, si las corrientes al mismo tiempo en las dos bobinas entra por el punto, o sale por el punto, esto es un problema de flujo aditivo, ¿sí? Eso es un problema de flujo aditivo. Entonces, cuando yo sé que tengo flujo aditivo, cuando entonces la corriente entra en el punto. Entonces, voy a borrar un antico ese punto. Entonces, en este ejemplo, entonces, ¿qué hice acá? Yo supongo el naranja a mi conveniencia. O sea, tengo una bobina que tiene dos polaridades, ¿sí? Que tengo la posibilidad de poner el punto arriba o abajo, donde se me dé la gana. Entonces, lo puse aquí arriba. Si ahí me dicen que estas dos bobinas están acopladas magnéticamente y el flujo aditivo, ¿dónde debo poner el punto acá? ¿Arriba o abajo? O sea, ¿qué opinan ustedes? Arriba. ¿Por qué? Porque el flujo aditivo me dice la corriente entra por el punto, aquí entra por el punto. Entonces la única manera para que entre por el punto, mira la dirección de la corriente, es que el primer terminal que lleva la bobina tiene que ser el punto. Si el punto, por ejemplo, fueran los azules, si yo pongo, por ejemplo, el punto aquí en azul, ¿dónde debo poner el punto en la otra bobina? Abajo. Sale por el punto, ¿no? Que la corriente viene. Sale por el punto, ¿no? Miren que la corriente viene y hace esto, ¿no? Sale por el punto y sale por el punto. ¿Claro para todos? Ahora, ¿cuál es la contraversión? Eso para flujos aditivos. Ahora, ¿cómo es el cuento con flujos sustractivos? Entonces me voy a traer esos mismos dibujitos. Profe, tengo una pregunta. Y yo, o sea, sí, ok, es aditivo si entra por el punto y entra por el punto, o sale por el punto y sale por el punto, pero exactamente ¿qué es el punto? El punto es el punto de polaridad. Punto de Ah, polaridad. ok. Ok, El ok, punto de gracias, profe. polaridad. Porque a la otra cosa que dice la ley del punto, la bobina siempre le induce tensión positiva a la otra bobina en el punto, ¿no? La bobina le induce tensión positiva a la bobina en el otro punto. ¿Sí? Vale, listo, profe. Profe, eso es para el caso del dibujito último que hizo, ¿sí? ¿Cómo así? Eso es para eso, ¿no? Entonces, porque miren acá, aquí si se dan cuenta la cosa es un poquito diferente. Entonces, No, ¿sí? o sea, me refiero a la configuración de las dos bobinas, o sea, que una va en sentido contrario a la otra, del otro dibujito. No necesariamente se puede tener las corrientes en contradirección, la ISO 2 para otro lado. Ah, ok. Lo que pasa es que esto, desde el punto de vista lógico, un poco, bueno, práctico, aquí simplemente se inyectan las dos fuentes de corriente al mismo tiempo. ¿Con qué fin? Con el fin de ver el fenómeno de inducción, ¿sí? Tanto en flujo aditivo como en flujo sustractivo. No, pero esto no es que sea algo realista. ¿Por qué? Porque es que lo ideal es que yo conecte una fuente aquí y al otro lado una carga, ¿sí? Una fuente aquí y al otro lado una carga. ¿Con qué fin? Más adelante se van a dar cuenta que eso de aquí es un dispositivo que se llama el transformador. Y el transformador tiene un uso, tiene un fin que lo vamos a ver con más detalle más adelante.
¿Cuál es lo realmente realista? Yo inyecto aquí una fuente y por el otro lado una carga, que sería lo ideal, ¿sí? Pero ya con más calmita, pues vamos a ver esto, lo vamos a ver como con más calma, ¿sí? Reitero que pues no siempre es que vamos a tener fuentes de corriente inyectadas a los dos lados, ¿no? Pues fuente y carga, ¿no? Eso, sino que con las fuentes de corriente hicimos el experimento de ver esto de los flujos. Ahora, ¿qué es el flujo? ¿Qué pasa? Ahora, la ley del punto dice que tengo ahora flujo sustractivo de la siguiente manera. Cuando la corriente entra por el punto y sale por el punto, ¿sí? Entra por el punto, sale por el punto, o sale por el punto o entra por el punto, ¿sí? En una entra por el punto, en la otra sale, o si por una sale y la otra entra, entonces yo tengo un flujo sustractivo. Entonces yo tengo un flujo sustractivo, entonces voy a tener un problema de flujo sustractivo. ¿Y eso qué significa? Que entonces voy a tener una caída de tensión. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo la libertad de poner el punto de polaridad donde yo quiero, por ejemplo, acá, ¿dónde debo poner el punto acá? Y me dicen, listo, es que usted pone el punto acá, pero eso es un problema de flujo sustractivo. ¿Dónde pongo el punto en esta? Abajo. Abajo. ¿Para qué? Porque miren, entra por el punto y la otra debería salir por el punto, porque si aquí la corriente viene haciendo esto, pues aquí la corriente tendría que entrar por el terminal, no debería ver el punto. Entonces aquí sí vería, aquí estaría viendo que sale por el punto. Y el caso contrario, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tengo el punto en azul? ¿Dónde voy a poner el punto en azul en la otra bobina? Aquí estaría saliendo por el punto y entonces en la otra tendría que estar, ¿qué estaría haciendo en la otra? Entrando por el punto. Entrando. Entonces debo poner esa para que aquí sacan el punto y aquí entre por el punto. ¿Qué quiere decir eso? Entonces al final recuerden que aquí entonces quiere decir, bueno, voy a poner esto 1 y voy a poner esto 2. Quiere decir que en 1 voy a tener que la tensión de la bobina 1 va a ser la propia más la de inducción, ¿cierto? Y en el caso número 2 lo que quiere decir es que estoy viendo, por ejemplo en la bobina 1, ¿no? La bobina 1. Estoy viendo pues la propia menos la de inducción. Menos la de inducción. Y en la bobina 2 pues la propia y así sucesivamente. Entonces, eso aquí, lo que me representa, este modelo aquí lo que me representa es este mismo fenómeno, es que nosotros no siempre vamos a conocer atrás qué está sucediendo. No siempre vamos a cómo está enrollada esta vaina, cómo son los flujos. No, aquí ya no nos lo dicen acá. Ya con este modelo de circuito eléctrico, pues ya me están diciendo que hay atrás aquí escondido, ¿sí? ¿Claro para todos? Vamos a ver este ejemplo para ver si nos quedó bien clara la ley del punto. Recuerden que no siempre todas las bobinas también pueden estar conectadas entre ellas eléctricamente, ¿no? Las bobinas pueden estar entre ellas conectadas eléctricamente, ¿sí? No siempre la configuración es que las bobinas eléctricamente no estén conectadas. De ellas sí pueden estar conectadas eléctricamente. Pero bueno, esta configuración es sobre todo para inspeccionar la ley del punto. Entonces, imagínense lo siguiente. Yo sé que estas bobinas, cuando yo le inyecto una corriente en ese sentido, perdón, quiere decir que esa corriente viene haciendo esto. ¿Sí? La misma corriente para las tres porque es un circuito serie. Yo sé que cuando las corrientes cuando empieza a transitar una corriente entre ellas, van a crear unos campos y empieza a aparecer componentes de inducción. Entonces alguien nos entregó la tarea y nos dijo, bueno, listo. Cuando se transita esta corriente por acá, va a suceder lo siguiente. L1 y L2 están acopladas magnéticamente. L2 y L3 están acopladas magnéticamente y en cambio L1 y L3 también. ¿Y cómo están acopladas entre ellas? Entonces me dicen que L1 y L2 están acopladas magnéticamente, me dan el coeficiente de acoplamiento, perdón, la inductancia mutua entre ellas. L2 y L3 me dicen que están acopladas por ese coeficiente M2 y L1 y L3 me dicen que tienen una inductancia mutua entre ellas por el acoplamiento de valor M3. Y me marcan los puntos de polaridad, ¿no? Y me marcan los puntos de polaridad. En estos problemas usualmente me tienen que dar, si ahí solamente me dan, por ejemplo, L1 y L2 y me dan M y no me dicen los puntos de polaridad, el problema sí es casi imposible de resolver porque yo no sé si hay elevaciones o que haya detención, ¿sí? Entonces el problema es un poco difícil. O sea, si no me dicen algo que me ayude a sacar esos puntos de polaridad, es muy difícil de saber. Si no me dicen, no, es que 1 y 2 flujo aditivo, entonces listo, uno pone los puntos a conveniencia. Pero si no me entregan los puntos, si solamente me dicen L1 y L2 y M y no me dan puntos de polaridad, un poco difícil. O si me dan los puntos de polaridad y me dan L1 y L2 y no me dan información para calcular M, pues también es difícil, ¿no? Porque listo, pero entonces yo no sabría cuánto se eleva o cuánto se reduce. Podría saber que hay una elevación o una reducción de la tensión, pero no sé cuánto, porque necesitaría saber M, información no suficiente. Después de eso, nosotros vamos a ver que se pueden relacionar M con L1 y L2. ¿Sí?
Pero primero vamos a ver esto. Entonces, no sé, vamos a calcular, por ejemplo, la tensión de la bobina L1. ¿Cuánto va a ser? Entonces, como tal, la pregunta es, ¿será que la tensión de la bobina L1 es solamente decir la bobina L1 por la área de la corriente y con respecto al tiempo? O sea, la ecuación tradicional, ¿será que esto solamente es así? ¿O el efecto de inducción va a hacer que esto cambie? Que es lo que nosotros llamaríamos la propia, entre comillas. ¿Será que la tensión de la bobina, cuál es la diferencia entre tener la bobina sin acoplamiento y con acoplamiento? Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una tablita. Voy a llamar esto grupo y el tipo de flujo que vamos a ver. Entonces, 1, 2 y 3. ¿Y qué es eso de los grupos? Grupo es que voy a comparar L1 con L2. Luego voy a comparar L2 con L3 y voy a comparar L3 con L1. ¿Por qué? Porque L1 y L2 están acoplados. L2 y L3 están acoplados. Y L3 y L1, L1 y L3 están acoplados. Y aquí el flujo vamos a determinar si es aditivo o sustractivo. Entonces, grupo número 1. Entonces voy a hacer un zoom en cada una de las bobinas. Voy a hacer un zoom en cada una de las bobinas. Entonces yo sé que aquí tengo L1 y aquí tengo L2. Tengo aquí el punto y tengo aquí el punto. Yo sé que la corriente viene en este sentido y la corriente viene en este sentido. Entonces, L1 y L2, ¿cómo están? L1, la corriente entra por el punto y en L2 la corriente entra por el punto. ¿Qué tipo de flujo es acá? ¿Aditivo o sustractivo? Aditivo. Entonces es un problema de flujo aditivo, ¿listo? Es un problema de flujo aditivo. Grupo número 2. Para no dibujar tanto esto, voy a ponerlo acá rápidamente. Grupo número 2, que voy a comparar la bobina L2 con la bobina L3. Aquí tendría que tener L2, L3, pero creo que L3 tiene el punto hacia el otro lado. Señores, aquí la corriente está entrando, saliendo del punto. Saliendo. Sale del punto. Entonces, miren, entra por el punto, sale por el punto. Flujo aditivo o sustractivo. Sustractivo. Entonces tenemos flujo sustractivo. Voy a ponerlo con un menos. Grupo final. Grupo final. Vamos a copiarlo acá. El grupo final, ¿quién es el grupo final? La bobina. Entonces el grupo final es la bobina 3 con la bobina 1. La bobina 3 con la bobina 1. Y creo que en la bobina 3, el punto está acá, ¿no? El punto está acá. Bueno, este punto quedó un poquito feo. Ahora sí. Aquí la corriente sale por el punto. Ahora, la corriente sale por el punto, entra por el punto. ¿Flujo de qué tipo? Sustractivo. Entonces aquí es sustractivo. Ahora sí, ¿cuánto sería la tensión de la bobina ahora sí? Entonces va a ser la propia, ¿no? L1 por DI1 de T. Pero como hay coeficiente, como hay aquí acoplamientos magnéticos, entonces van a aparecer las siguientes componentes de coeficiente. Entonces, 1 con 2. ¿Cuánto va a ser esa tensión inducida? Entonces va a ser el coeficiente. Entonces, 1 con 2, ¿no? El coeficiente de 1 con 2 se llama M1. ¿Y quién le produjo esa tensión inducida? Una corriente que se llama I. Que en este caso es la misma para los demás. Recuerden que con respecto al ejemplo anterior, disculpen que me mueva un poquito. Aquí, por ejemplo, el efecto que les da de inducción de uno es con respecto a esa corriente y sus dos, ¿no? Recuerden que es el efecto de quien lo creó. Esa inducción. ¿Quién creó aquí la inducción N1? La corriente y sus dos. En este caso, disculpen que no me moví así, la corriente es la misma para los tres bobinas, ¿no? Y y L1 con L3 es M3, un poquito exagerado la separación, M3 por la corriente que lo produjo, que en este caso sería DI de T. DI de T. Ahora sí. 1, esto es la componente de la bobina L2 y esto aquí es la componente de la bobina L3, ¿sí? El efecto de la bobina 2 y el efecto de la bobina 3. ¿Y cuál es el efecto de la bobina 2? 1 con 2 está en flujo aditivo, entonces por ende va a provocar un aumento de tensión.
¿sí? Eso por el efecto, o que esto está ligado con el efecto de L2. Y 1,3 es flujo sustractivo. Entonces aquí voy a tener una resta de tensión. ¿Por qué? Porque es el efecto que está provocando 3,1. Y con eso obtendría aquí la tensión total de la bobina 1. Entonces miren que si no existía el efecto acoplamiento, la tensión aquí es esto. Pero ahora con el coeficiente, pues miren que la tensión ya no viene sola, viene con otros componentes, ¿sí? Viene como con otros componentes. Es decir, que la tensión de la bobina acá, de la bobina de 1, no solamente es como si hubiera aquí E1 no es solamente el 1, sino que aquí esa tensión es la suma de 3 tensiones. Que uno dice, bueno, pero ¿cómo yo modelo esto? ¿Sí? Yo como remodelo eso un poquito. Yo como remodelo esto. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, yo coloco E1 aquí en la bobina 1. Es como si yo la mente estuviera viendo eso. Entonces yo como remodelo eso. Como si yo tuviera aquí la bobina. Y aparecerían como dos fuentes dependientes en este caso. Es decir, que la bobina aquí en terminal es E1. Del punto de vista de la tensión, la bobina 1 está viendo eso, ¿no? Aquí está viendo L1. Esa tensión, aquí hay una subida y aquí hay una caída, ¿sí? Menos, más, menos, ¿sí? Subida y una bajada, ¿no? Y esa subida, ¿quién es? Entonces sería M1 por DI dt, y aquí sería M2 por DI dt. Entonces, como es una forma de verlo, es una forma de interpretarlo, es como si yo tuviera fuentes dependientes de acá. Es decir, que la bobina 1, sí, para ver la tensión inducida, como si hubiera, es para ver el efecto de la tensión inducida, es como ver esto así. Es como ver esto así. Y lo mismo para la bobina L2 y lo mismo para la bobina L3. Pero bueno, esa es una forma de interpretar eso. Eso es una forma de interpretar. Bueno, entonces a continuación vamos a mirar la energía consumida por las bobinas, ¿sí? Vamos a mirar la energía consumida por dos bobinas acopladas magnéticamente. Entonces yo les tengo una pregunta inicial. ¿Ese qué tipo de problema es? ¿Es un flujo aditivo o un flujo sustractivo? Aditivo. Entra por el punto, entra por el punto. Entonces listo, tenemos flujo aditivo. A partir de esa expresión de la energía, y bueno, ya miramos por qué la energía, voy a tratar de relacionar L1 y L2 y M. O sea, necesito una ecuación que me relacione, necesito buscar una ecuación que me relacione todas al tiempo. Es decir, que solo, aquí anteriormente, ¿sí? Aquí anteriormente, pues yo tengo es un grupo de ecuaciones, ¿no? L1, M, dos sistemas de ecuaciones, ¿no? Pero entonces, para solucionar esto mejor, lo que vamos a buscar es una ecuación, una forma, ¿sí? Una forma de relacionarlos todos en una sola ecuación. Entonces, voy a partir de lo siguiente. Una manera muy fácil de relacionarlos todos al tiempo es calculando la potencia consumida por las bobinas. Porque miren que en este caso las dos bobinas consumen potencia. ¿Qué va a ser? Entonces, las P1 más P2. ¿Sí? La potencia en una, la potencia en la otra. ¿Cuánto es la potencia en la bobina 1? Pues simplemente sería E1 por I1. ¿Y cuánto es la potencia en la bobina 2? S2 por I2. ¿Dónde? ¿Cuánto valdría E1? E1 simplemente va a ser igual a L1 por DI1 de T, ¿cierto? Más o menos, aquí. Aquí hay una componente de inducción, ¿no? Esa componente de inducción es M por DI2 de T. Más o menos va acá. Más. ¿Y por qué? ¿Y eso qué es? La propia manera inducida. ¿La inducida quién es? Coeficiente por el efecto que la está provocando, es decir, la otra bobina. Y en ese mismo orden de días, E2, pues sería igual. Voy a poner en el mismo orden. L2, la propia, por DI2 de T. Y la inducción, ¿quién le provoca la inducción a la bobina 2? L1. ¿Y con quién? Con la corriente I1. Vuelvo y pregunto, ¿más o menos? El más. Por tensión inducida positiva. Problema de flujo aditivo. Entonces, arranquemos con nuestros problemas de potencia. Entonces voy a hacer de una vez la potencia total. Voy a colocar aquí un poquito más arriba. Entonces la potencia va a ser igual. Pues esto de acá, que es la energía en la bobina, la potencia en la bobina 1. Es decir, voy a hacer el siguiente reemplazo. Esto por I1, ¿cierto? Simplemente estoy cambiando de 1. Más esto por eso 2, ¿sí?
esto por I sub 2, ¿sí? Eso por I sub 2. Entonces voy a reescribir la función de la potencia de la siguiente manera. Entonces lo que voy a hacer simplemente es que voy a empezar aquí a operar I1 y I1 y todo eso y voy a reorganizar de la siguiente manera. L1 por DI1 de T más, por I1 más L2 por DI2 de T por I sub 2, es decir, estoy haciendo este y este lo estoy colocando de primeros, más M por DI1 de T por I sub 2, si lo pueden ver acá, más M por DI2 de T, ¿cierto? Por I sub 1, ¿sí? Por I sub 1. Voy a colocar esto aquí en otro color para saber qué son las componentes de inducción, ¿no? Estas son las componentes de inducción. Yo les hago una pregunta a ustedes. Bueno, voy a colocar aquí PT, igual. ¿Será que esto en naranja aquí yo lo puedo reescribir de otra manera? ¿Eso no se les parece a algo? Eso es, la deriva de un producto. Si se dan cuenta, la deriva del primero por el segundo por el primero. Entonces yo puedo reescribir esto. Bueno, voy a traerme esto. ¿Sí? Más M por la derivada de I1 por I2 con respecto al tiempo. Por ahora lo que me interesa es que me aparezca en función de las, bueno, tengo aquí en función de las corrientes M y L2, ¿sí? Voy a empezar a quitar variables, ¿sí? Voy a quitar esa dependencia del tiempo, ¿sí? ¿Sí? ¿Y cómo quito yo la dependencia del tiempo? Entonces, y pues para mirar la diferencia entre también el ejercicio de mirar cómo es la energía de una bobina normal con respecto a otra acoplada. Entonces voy a quitar esa diferencia del tiempo. ¿Yo cómo lo voy a quitar? Pues simplemente ahí mismo lo dije, con la definición de la energía. La energía, ¿cómo está definida? La integral de la potencia con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, si yo calculo la energía, ¿qué va a suceder? Pues al hacer la integral voy a tener dt y dt se me cancelan los dt's. Y me van a quedar integrales como, por ejemplo, la integral de L1 de I1 por DI1, ¿sí? Es como decir la integral de X por DX, y esa ya no la sabemos, entonces eso me va a quedar, voy a poner en los colores, como L1 por I1 al cuadrado sobre 2 más la bobina verde, sería L2 por I2 al cuadrado sobre 2 más M por I sub 1 por I sub 2. Y entonces aquí tendríamos la ecuación para ese caso en particular, para flujos aditivos, ¿sí? Para flujos aditivos, ¿sí? De una bobina acoplada magnéticamente, de dos bobinas acopladas magnéticamente en flujo aditivo. Entonces sería la expresión de la energía. Voy a hacer un pequeño cambio en el color para decir lo siguiente. Listo. El más, eso puede ser positivo o eso puede ser negativo. ¿Cuándo va a ser positivo? Cuando tengo flujo aditivo. Si ustedes hacen este problema con flujo sustractivo, por ejemplo, le cambian el punto de este lado, ¿sí? Si ustedes resuelven eso con flujo sustractivo, al final le va a dar exactamente, ustedes hacen toda esa operación y al final les va a cambiar eso por un menos. ¿Sí? La diferencia es que eso aquí va a aparecer un menos. Entonces, ¿cuánto es la energía en una bobina acoplada magnéticamente cuando tengo flujo aditivo y flujo sustractivo? Entonces, el más y el menos. Y comparándola con una bobina ordinaria, o sea, cuando nosotros hablamos en circuitos 1, ¿cuánto es la energía en una bobina? Un medio de L, ¿cierto? Por la corriente en el tiempo al cuadrado, ¿cierto? Entonces miren que la expresión cambia un poquito, ¿no? Una bobina normalita con respecto a dos bobinas acopladas magnéticamente, ¿no? Listo. Entonces voy a hacer unos pequeños cambios aquí en esta función para hacer lo siguiente. Entonces primero lo que voy a hacer es que voy a hacer un reajuste en las variables. Voy a llamar esto f de t. ¿Y qué es f de t? Es decir, voy a empezar a quitar esto, voy a dejar esto con una sola variable más fácil. Entonces para eso voy a hacer lo siguiente. Entonces voy a tener aquí todo un solo color, para no ya estar cambiando tanto. L1 medios que multiplica y 1 sobre 2 al cuadrado más L2 sobre 2, ¿cierto? Más, voy a dejarlo con el más,
voy a dejarlo con el más solamente, m, ¿sí? Que multiplica I1 sobre I2. ¿Qué dice aquí básicamente? Dígito entre I2 cuadrados. Dígito entre I2 al cuadrado. Por eso ET sobre I2 al cuadrado se llama f de t, ¿sí? ¿Cuál es la finalidad de haber hecho esto? Simplemente aquí hago un cambio de variable. F de x, entonces x sería mi I1 sobre I2, sería igual a L1 sobre 2, x al cuadrado, más L2 sobre 2, más m por x, ¿sí? M por x. Y entonces, a partir de esta función, ahora sí, a partir de esta función, en función de, lo dejé en función de x, y las variables que más me importan, L1, L2 y m, ¿sí? L1 y L2 y m. Entonces voy a tratar de hacer un problema de optimización acá, ¿para qué? Para encontrar al menos el mismo valor que debe tener esa función, ¿sí? Para que al menos haya disipación de energía. Entonces, para eso voy a hacer lo siguiente. F' de x lo voy a igualar a 0. ¿Y eso qué quiere decir? Pues estoy calculando los puntos de inflexión. Entonces me va a quedar L1, ¿cierto? X más m igual a 0. Entonces, por ende, x simplemente va a ser igual a menos m sobre, perdón, a menos m sobre L1. Si yo reemplazo, voy a llamar esto aquí sub 0, que es el punto crítico. Si yo reemplazo f de x en x igual a x sub 0, y esa función tiene que ser mayor o igual a 0 para que haya un mínimo al menos, entonces lo que tengo que hacer va a quedar lo siguiente. L1 sobre L1 medios menos m sobre L1 al cuadrado más L2 medios más m por menos m sobre L1 mayor o igual a 0. Y aquí al final, si ustedes pueden hacer esta matemática, le va a dar que raíz de L1 por L2 tiene que ser estrictamente mayor o igual a m. Aquí la conclusión es que la raíz de L1 por L2 les tiene que dar estrictamente mayor o igual a m. Estrictamente mayor o igual a m. Entonces ahí yo tengo una forma de relacionar la bobina L1 y L2 con m. ¿Cómo están relacionadas L1 y L2 con el coeficiente de autoinductancia mutua? De esa manera, la raíz de L1 y L2 tiene que ser siempre más grande, mayor o igual que m. Tiene que ser mayor o igual que m. Entonces, acabamos de calcular varias cositas. Bueno, voy a borrar eso aquí, algo acá. Voy a borrar ese punto acá para lo siguiente. Entonces, aquí hacemos que tenemos un flujo aditivo y que la energía para dos bobinas acopladas magnéticamente, pues entonces está hecha por esa expresión con signo más, ¿no? Como que, ¿cómo se ve? Entonces, la energía de la bobina 1 más la energía de la bobina 2 más una componente de energía que aparece de la inductancia mutua y las dos corrientes, ¿no? La relación de las dos corrientes. Aquí lo mismo, ¿no? La bobina de la energía de la bobina 1, la energía de la bobina 2 y pues aquí aparecería un menos, ¿no? En el caso que tengamos flujo sustractivo y esto de acá, ¿no? Y eso acá. Entonces esto nos quiere decir que raíz de L1 y L2 tiene que ser siempre mayor que M. Ejemplo. Entonces, ¿qué pasa si por ejemplo ustedes tienen dos bobinas acopladas? Le entregan un problema. Y le entregan dos bobinitas así. Eso es un henrio. Estos 4 henrios. ¿Sí? Valor de las inductancias. Y un acoplamiento magnético de 9 henrios. Y le piden calcular alguna cosa. Y puede ser un circuito más grande, ¿no? Puede estar aquí conectado a muchas cosas, aquí otras muchas cosas, ¿sí? Pero ustedes antes de atacar el problema, hagan una pequeña inspección. Bueno, voy a mirar eso un momentico acá. No me importa quién sea L1 y L2. Yo la voy a poner como yo quiera. Pero yo sé que la raíz de L1 y L2 tiene que cumplir lo siguiente, listo. Entonces la raíz de L1, que sería, voy a llamarla 1, por la raíz, por L2, que sería 4. Esto es igual a la raíz de 4, que es igual a la raíz de 2. Esto tiene que ser mayor o igual a m. Pero la cuestión es que m es igual a 9. Perdón, esto es igual a 2, que a la raíz de 2, esto es igual a 2. Esto es igual a 2, perdón. A 2 henrios. ¿Y 2 henrios es mayor o igual a los 9 henrios? Aquí hay un error. Sí, eso sería un error decir esto, que entonces el m es más grande que la raíz de los dos. Entonces, si ustedes ven un problema con esto así,
Ustedes ya pueden descartar el problema, no, el problema es si en un problema de planteamiento, eso no es cierto, eso no es cierto. ¿Cómo así que el coeficiente es más grande? El coeficiente es más grande que la raíz de las dos bobinas, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo va a ser esto más grande que la relación entre las dos bobinas? ¿Sí? Si no, no tiene sentido todo lo que acabamos de plantear, ¿sí? Pierde el sentido todo lo que acabamos de plantear. Eso no puede ser más grande que la raíz de estos dos. Entonces, si ustedes ven un problema que ese dato no coincida, pues ustedes pueden parar ahí y colocar, aquí hay un error en los ejercicios. Que en el ejercicio eso no coincide, ¿sí? Eso no coincide. Bueno, partiendo de esa ecuación, también yo puedo decir que 1 es mayor o igual a m sobre raíz de L1 por L2, pero esta relación m sobre las raíces se llama K sub m. Y K sub m es el coeficiente de acoplamiento. Es el coeficiente de acoplamiento. Entonces miren que K sub m tiene un límite de 1 por un lado y el otro pues sería 0. Aquí ya tenemos el límite 1. ¿Sí? Esto creo que aquí es al revés, ¿no? K sub m tiene que ser mayor o igual a 0, sí. Pero tiene que ser menor que 1, ¿no? Esto está un poco mal planteado. ¿Qué quiere decir K sub m, por ejemplo, igual a 1? Y lo vamos a comparar con un K sub m igual a 0. Entonces resulta y pasa que K sub m igual a 1 es lo siguiente. Imagínense que usted tiene un material magnético en el cual tiene enrollados bobinas. Por ejemplo, la bobina amarilla, bueno, la bobina, no sé, en azul celeste bien bonita. La amarilla casi ni se ve. Y la bobina naranja. A la bobina naranja le hizo pasar una corriente, por lo cual va a crear un flujo, ¿sí? Entonces quiere decir que todas las líneas de flujo que usted crea de la bobina naranja están permeando en azul. Todas las líneas de flujo que está creando la bobina naranja están permeando en azul. Entonces, ¿qué quiere decir eso? K sub m igual a 1, que hay acople perfecto, ¿sí? Eso es acople perfecto. ¿Por qué? Porque todas las líneas de flujo que está creando la bobina naranja están atravesando al azul. Otra forma también de verlo es que yo tengo la bobina azul aquí enrollada. Imagínense la bobina azul enrollada en todo esto. Encima de la bobina azul pongo un papel, un aislante, y encima de ese papel coloco la bobina naranja. ¿Con qué razón? Para que no haya un corte entre las dos. Entonces es otra forma de darse cuenta que las dos bobinas, todo el campo que está creando una, permean la otra, ¿no? Permean la otra. Entonces, K sub m igual a 1 quiere decir que tengo acople perfecto. ¿Qué puede ser un K sub m igual a 0? ¿Qué creen ustedes que sea un K sub m igual a 0? Que no hay acople. Que no hay acople. Entonces, por ejemplo, eso que está acá. Por ejemplo, en la bobina negra pasa una corriente, ¿sí? Atraviesa una corriente que crea un campo, pero las líneas de flujo no permean a la bobina L2, ¿sí? No permea, por lo que entonces la tensión inducida aquí en la 2, ¿cuánto sería? No habría tensión inducida. ¿Por qué? Porque es que, mire, lo que está sucediendo es que las líneas de flujo no están tocando eso, entonces eso es un K sub m igual a 0. K sub m también está relacionado con los flujos, pero es más fácil verlo así. Entonces lo que está diciendo es que las líneas de flujo de esa bobina no están tocando esto. No están tocando esto. ¿Cuál es el caso ideal para nosotros? El ideal. Y el que más nos interesa. Es que el K sub m sea igual a 1. Que el K sub m sea igual a 1. Nos interesa el acoplamiento perfecto, porque a partir del acoplamiento perfecto es la base del transformador. ¿Por qué la llamo ideal? Porque es que algunas líneas de flujo no se vienen por acá. Recuerden que aquí va a haber una dispersión. Entonces algunas son de dispersión, pero entonces trata uno de que lo más posible, ¿no? O de que ese material magnético, como ese material es magnético, es un conductor, entonces el material también se puede esto, ¿qué? En el material también se induce tensión, van a aparecer unas corrientes parásitas, un montón de cosas. Hay unas pérdidas ahí por pérdidas magnéticas, ¿sí? Pero bueno, esas son cosas que ustedes van a ver más adelante en maquinitas, los electricistas. Pero entonces se saben que aquí este material también se le puede inducir tensión, van a aparecer unas corrientes parásitas, entonces se pierde una parte del campo, ¿no? Pero lo ideal es que todas las líneas de flujo, entonces, pues, permean de la naranja, permean al azul o viceversa. Entonces, esos son los dos casos eso es lo que nos está diciendo esta relación, el coeficiente de acoplamiento, y la relación entre M y la raíz de las bobinas. Entonces, miremos el ejemplo acá. Bueno, aquí vamos a hallar o calcular le sucede Pérez y la tensión del condensador.
Entonces, para eso, entonces vamos a revisar un poquitico el circuito. Entonces, ¿qué tenemos acá en este circuito? Bueno, una fuente sinusoidal, ¿cierto? Una fuente sinusoidal. Por aquí tengo una bobina y una resistencia. Por aquí tengo una bobina y un condensador. Si ignorásemos esto, uno dirá, bueno, pero ¿esto qué? Son dos circuitos aparte. Esto es un circuito que, bueno, por aquí está activado y aquí no estaría activado. No tiene sentido esto. Pero ahí es donde empezamos a mirar cosas. Ah, bueno, aquí esos ejercicios, ¿qué datos adicionales vamos a ver? Ah, bueno, está apareciendo aquí una flechita con una inductancia, acá, que nos está diciendo que estas dos bobinas tienen un acople magnético. Ah, eso es un problema de circuito acoplado magnéticamente, ¿sí? Estas dos bobinas tienen un acople magnético, ¿cierto? Tienen un acople magnético. Y me están entregando un punto de polaridad, ¿sí? Un punto de polaridad para saber más o menos cómo es el tipo de problema que yo estoy viendo acá en este circuito. Y un acoplamiento magnético. Ah, bueno, listo. Eso es un circuito que tiene acoplamiento magnético. Si estudiamos un poquito el fenómeno, ¿qué está sucediendo acá? Te imaginas, listo. Eso es un circuito en el cual, como aquí esto está cerrado y hay una fuente, aquí va a producirse una corriente, ¿sí? La corriente saliendo por el más de la fuente, ¿no? Una corriente y su uno en el tiempo, ¿sí? Y si la fuente es sinusoidal, pues la corriente va a ser sinusoidal, ¿sí? Entonces esa corriente empieza y viaja por todo este lado, ¿sí? La corriente viene y viaja y empieza a viajar por todo este lado. Listo. Según esto, quiere decir que cuando esa corriente atraviesa esta bobina, va a crear un campo, una línea de campo, tales que, ¿qué? Para no extendernos tanto el dibujo, tales que van a empezar a permear a la bobina 2, ¿sí? A la bobina 2. ¿Sí? A empezar a permear a la bobina 2. Como permea a la bobina 2 y un campo que crea un campo magnético variable, que era un flujo variable, entonces aquí se va a crear una tensión inducida, ¿sí? Entonces aquí habría una tensión. Se va a crear una tensión en la bobina 2, ¿sí? Y pues aquí habría una tensión en la bobina 1 inicial, ¿no? ¿Cierto? Y como aquí el circuito es cerrado, por ahora voy a suponer esto así, va a aparecer una corriente acá. Una corriente, va a empezar a aparecer una corriente. Y como aparece una corriente, entonces quiere decir que este empezó a crear un campo. Por lo que entonces, y ese campo va a permear a la bobina 1. Entonces quiere decir que la bobina 1 va a tener una componente de tensión inducida de la bobina 2 y la 2 va a tener una componente de tensión inducida de la bobina 1. ¿Sí? Entonces esto es lo que está sucediendo acá. Ese es el fenómeno que está sucediendo aquí, en circuito acoplado magnéticamente. ¿Sí? Entonces ahora sí tiene sentido ese circuito, que si uno ignora eso, uno dice, bueno, pero ¿cómo aparece una y sus dos acá? Estos dos circuitos están aparte, no están conectados entre ellos eléctricamente. Digo, pero mire que aquí hay un fenómeno de inducción que me está diciendo que va a pasar esto y entonces ahí se va a tener sentido esa corriente por acá. ¿Sí? Ahora se va a tener sentido esa corriente por acá. ¿Sí? Entonces básicamente es como si yo tuviera aquí, como yo voy a plantear un problema de tensiones, ¿sí? Como esto es un problema de tensión inducida, es un problema de tensión inducida, entonces miren que yo estoy planteando aquí dos corrientes. ¿Por qué dos corrientes? Porque a partir de la corriente es que nosotros vamos a mirar la relación de quién, de las tensiones inducidas. Para que lo recuerden, recuerde que la tensión inducida es M por dI de T, ¿cierto? M por dI de T. Entonces, ¿por qué el interés de hablar de corrientes, no? ¿Por qué el interés de hablar de corrientes? ¿Cierto? Y como yo voy a hacer dos, y voy a plantear la ecuación, voy a plantear aquí una ecuación, y aquí voy a plantear un LBK, y aquí otro LBK, ¿con qué fin? Pues para poder tener relación entre las tensiones inducidas, ¿no? Entonces, palabra más, palabra menos, es como si yo estuviera planteando dos mallas, ¿sí? Entonces, una conclusión bastante importante es que los problemas de circuito acoplado magnéticamente los vamos a atacar con técnicas de análisis, la de mallas, ¿sí? La de mallas que, básicamente, la técnica de mallas, ¿qué es? Hacer LBKs. ¿Y por qué nos importa hacer LBKs? Porque estamos calculando tensiones, ¿sí? Porque estamos calculando tensiones. Entonces aquí nos queda claro el fenómeno. Sin embargo, bueno, fuente sinusoidal, ¿cierto? Nos queda claro por qué nos interesa fuente sinusoidal. Sin embargo, no quiere, a pesar de que todos estos fenómenos los atacamos, lo estudiamos en el dominio del tiempo, yo estos problemas no los tengo que estudiar en el dominio del tiempo realmente. Yo puedo solucionar ese problema en el dominio fasorial. Y el dominio fasorial que me interesa analizar es igual a J omega. ¿Y qué tengo que hacer? Entonces yo puedo transcribir ese circuito del dominio del tiempo al dominio fasorial. ¿Para qué?
a solucionar el problema que me están pidiendo. Pero entonces aquí es donde se nos piden las siguientes preguntas. ¿Cómo yo resuelvo ese problema? ¿Cómo traslado ese circuito al dominio fasorial? Entonces miren lo siguiente. La fuente y la resistencia nos queda muy claro, ¿no? Fuente, resistencia y condensador. Pero hagamos un background rápido. Recordemos que en el tiempo las bobinas son henrios, ¿no? L de estos son henrios. En el dominio fasor, ¿eso qué es? J omega L, ¿cierto? Ohms. La cuestión está aquí. Eso aquí que es M. M también es algo que está en henrios. M también es algo que está en henrios. Entonces, ¿qué es lo que me dice el dominio fasorial? Que si usted tiene algo que está en henrios, ¿cómo lo pasa al fasor? Pues J omega por la vaina que esté en henrios. En este caso sería M. ¿Sí? Listo. El condensador, pues ya lo conocemos, ¿no? Condensador, pues ya sabemos que 1 sobre J omega C. Y pues la resistencia, pues nos va a quedar la resistencia, ¿no? Entonces, en ese orden de idea arranquemos, ¿no? La resistencia de 4 ohms, aquí va a quedar 4 ohms. La fuente, ¿cierto? La fuente, ¿cuánto nos va? Entonces aquí S es igual a J omega y omega es 2. O el omega inter es el 2. Recuerden que todo queda en función de omega. La fuente simplemente nos va a quedar 10 a 0 grados volt, ¿sí? 10 a 0 grados volts. Esto de acá, pues, J omega L. Entonces sería J 2 por 5, aquí nos va a quedar J10. Aquí nos va a quedar J8. Y aquí arriba nos va a quedar J5. El condensador sería 1 sobre omega C. Eso creo que nos da menos J8. Por favor, me corroboran que eso sea cierto. Y las corrientes las voy a poner fasorial. Y uno fasorial. Y 2 fasorial. Ahora miremos lo siguiente. Resulta y pasa que es en el dominio del tiempo la tensión de una bobina en general, ¿qué es? L de I de T. ¿Sí? Es en el dominio del tiempo. Y en el dominio fasorial, ¿qué es? Ustedes recuerden que la bobina en el dominio fasorial simplemente es J omega L por la corriente I, ¿no? J omega L por el dominio fasor. Entonces, cuando nosotros hacemos los LBK en fasorial, pues recuerden que eso es equivalente, eso de aquí, esas dos cosas aquí son equivalentes. L por D de T es lo mismo que J omega L por I, ¿sí? J omega L por I. Sí, cuando lo veíamos en la plan, ¿no? Que la transformada haría que S por FS, ¿sí? Lo mismo, solamente que el S lo cambiamos por J omega. Entonces, entonces vamos a solucionar un problema de circuitos acoplados magnéticamente en régimen permanente. ¿Qué es el problema de régimen permanente? Entonces, hacer análisis sinusoidal. Entonces, aquí lo que nos toca hacer ahora es plantear las mallas. Pero antes de plantear las mallas, nos faltó hacer la siguiente inspección. L1 lo voy a llamar 5 henrios. L2 lo voy a llamar 4 henrios. Raíz de L1 por L2 es igual a la raíz de 5 por 4. ¿Sí? La raíz de 5 por 4. Es lo mismo que decir raíz de 20. ¿Esto aproximadamente cuánto es? Raíz de 20 creo que es 447 henrios. Esto es mayor o igual a M, donde M es igual a 2.5 henrios. Efectivamente, es correcto. Entonces quiere decir que estos datos están bien listos. Ahora sí podemos empezar a atacar el problema. Estos están correctos, entonces sí podemos empezar a atacar el problema. Entonces los espero para continuar. Listo. Entonces, bueno, nuestro problema se llama de succès, ¿no? Entonces, listo. Estos problemas se pueden resolver de dos maneras. Una forma directa y una forma, digamos que remodelando esto, ¿sí? Lo vamos a ver de las dos maneras, pero entonces mi recomendación con la práctica es hacerlo de la manera directa, porque es más fácil y por ejemplo, si el circuito es más grande, remodelar el circuito es un poco tedioso. ¿Qué es la manera directa? Entonces, listo. Vamos a empezar a aplicar las mallas. Entonces voy a ir a la malla ISO 1. Entonces,
Primero usted resuelve la malla normalita, la malla ordinaria, sin ignorando que existe esto. Y luego mira los efectos. Entonces, ¿cuál es la malla normalita? Arranquemos. Menos 10, ¿cierto? Más J10 por I sub 1, ¿cierto? Más 4 por I sub 1. Hasta aquí es la malla normal, ¿sí? Esto es la malla normal, ¿sí? ¿Sí? Sin efectos de inducción. Aquí no hay ningún efecto de inducción. Ahora sí vamos a meter igual. No coloco igual a 0 porque ahora sí vamos a meter el efecto de inducción. ¿Cuál es el efecto de inducción? Entonces ya yo sé que esta bobina tiene una inducción con respecto a esta otra bobina, ¿sí? El ejercicio me está diciendo que hay una inducción. Entonces, ¿cuánto es esa inducción? Va a ser el coeficiente que es J5 por la corriente que lo produjo. ¿Quién es la corriente que está produciendo inducción en la bobina 1? La corriente I sub 2, ¿sí? La corriente I sub 2. Entonces, J5 por la corriente que produjo la inducción, ¿sí? Y ahora, ¿qué tipo de flujo es este? Entonces, miren, la corriente aquí entra en el punto y aquí corriente sale por el punto. Entonces, entra por el punto, sale por el punto. ¿Qué tipo de flujo es este? ¿Aditivo o sustractivo? Entra por el punto, sale por el punto. ¿Flujo aditivo o sustractivo? ¿Cuál es? Aditivo. ¿Aditivo? Sustractivo. Sustractivo. Como el flujo es sustractivo, quiere decir que entonces hay una caída de tensión. Hay una caída de tensión. Entonces esto de aquí es la inducción con respecto a la bobina L2. Y eso ahora sí igual a 0. Entonces si reescribimos la ecuación, ahora sí, te me va a quedar que 10 es igual pues a 4 más J10 y 1 menos J5 y sub 2. Y esa sería la primera ecuación. Ahora nos vamos a la malla número 2. Entonces vuelve y juega. Hacemos la malla normalita, sin ningún normal, común y corriente. Creo que exageré un poco al bajar esto. ¿Y cuánto vale esa malla? Entonces sería menos J8 por I sub 2, ¿cierto? Más J8 por I sub 2 y vuelve y juega. Eso aquí abajo, ¿qué es? Eso aquí es la malla, ¿sí? La malla normalita, ¿cierto? Perdón. Eso aquí es la malla normalita, sin efectos de inducción. Sin efectos de inducción. Ahora sí, metamos los efectos de inducción. Entonces, listo. Esta bobina está acoplada magnéticamente con esta. ¿Y qué pasa que estén acopladas magnéticamente? Va a aparecer una componente de inducción. ¿Cuánto vale? Entonces, el coeficiente J5, ¿sí? J5, por quien está provocando ese efecto. La corriente. ¿Cuál es la corriente que provoca esa inducción? La corriente I1. Entra por el punto, sale por el punto, flujo sustractivo. Entonces aquí va a haber una caída de tensión, donde entonces este es el efecto de inducción provocada por la bobina L1. Si yo reescribo la ecuación, ¿cierto? Si yo reescribo la ecuación, me va a dar que 0 es igual a menos J5 y su 1, y esa sería la ecuación 2. Entonces, tengo entonces un sistema de ecuaciones de 2 por 2, de I1 y 2, entonces de 1 y 2, ¿que quiénes calculo? Calcularé I1 y calculo I2. ¿De qué me sirve calcular I1 y 2? Porque entonces el problema me está pidiendo el B sub C. Simplemente B sub C, ¿quién es? Menos J8 por I sub 2. Y en teoría tendríamos resuelto el problema, ¿no? Y en teoría tendríamos resuelto el problema. Resolvámoslo, pero que mira, aquí pasó algo interesante. De 2, yo sé que I sub 1 es igual a 0. ¿Sí lo ven? De la ecuación 2, yo sé que I sub 1 me dio 0. Entonces, yo tengo que ahora entonces acá de la ecuación número 1. Entonces, de la ecuación número 1 me va a quedar que 10 es igual, pues si esto es 0, esto se cancela. Me va a quedar que es menos J5 por I sub 2. Por lo que por ende, entonces I sub 2, ¿cuánto es? Entonces me va a quedar 10 dividido entre menos J5. Y esto es lo mismo que decir ¿quién? ¿Cuánto es 10 menos J5? 2
a 90 grados amperes, ¿sí? Todos a 90 grados amperes. Entonces, por lo que B sub C factorial le va a ser igual a menos J8, ¿sí? A menos 8i, ¿cierto? Por esto, 2i, y eso me va a quedar 16 volts, 16 a 0 grados. 16 a 0 grados volts, y luego lo paso al dominio del tiempo, ¿no? Y luego lo paso al dominio del tiempo, que ustedes ya saben cómo pasar el dominio del tiempo. Eso se resolvería así, por esta manera, ¿no? Eso se resolvería así por... Entonces, replantear el circuito de la siguiente manera. La otra manera de hacerlo es la siguiente, que es como... entonces, listo. Todo el fenómeno ustedes primero lo observan, ¿no? Entonces ya yo sé que por aquí pasa una corriente I1, va a crear una componente de tensión inducida aquí en la otra, ¿cierto? Va a crear una componente de tensión inducida aquí en la otra, lo cual va, como el circuito está cerrado, provocar una corriente acá, ¿cierto? Va a provocar una corriente acá. Voy a momentico borrar esas corrientes así, para que se entienda, para verlo de una manera un poquito más, para que el dibujo me quede un poquito más ordenado. Entonces, lo que dijimos, ¿no? Por aquí viene una corriente I1, lo cual a través de esta bobina crea una, sé que están aquí como estas están acopladas magnéticamente, entonces, eso quiere decir que aquí va a haber una tensión inducida, ¿sí? Que la tensión inducida, como el circuito está cerrado, está provocando otra corriente, y listo. Entonces yo sé que aquí entre los puntos aquí en verde, aquí en estos terminales de la bobina, que son estos acá, ahora los voy a dibujar aquí, yo sé que tengo la tensión E2, fasor, y aquí entre esos puntos en azul, tengo la tensión E1, que es una tensión inducida, ¿sí? Perdón, la tensión total de la bobina 1. Entonces, listo, el fenómeno. Entonces, ya sé que aquí hay una componente de inducción. Ahora voy a representar en el circuito esas inducciones. Entonces, voy a representar en ese circuito esas inducciones. Entonces, yo sé que por aquí, listo. Entra por el punto, sale por el punto. Entonces, es un problema de flujo sustractivo. ¿Y eso qué va a decir? Que listo, si esta es la tensión, perdón, si esta es la tensión de la bobina 1, si esta es la tensión total de la bobina 1, esa tensión, ¿quién va a ser? Lo que nosotros alguna vez dijimos aquí arriba. Es decir, es como si esa tensión hubiera no solamente la bobina 1, la propia, sino una fuente dependiente que me indican que hay coeficientes, que hay inducción. Entonces, eso es lo mismo que voy a hacer aquí exactamente. Voy a representar esas tensiones inducidas. Voy a representarla aquí con las fuentes dependientes. Entonces, voy a borrar aquí ese pedazo del cable y de una vez acá para hacer todo el trabajo. Entonces, yo sé que acá va a aparecer una componente de tensión inducida. Y en la otra bobina va a aparecer una componente de tensión inducida. Uy. Y esa componente de tensión inducida, ¿cuánto vale? Pues J5 por I sub 2. Y esta de acá, ¿cuánto vale? Pues J5 por I sub 1, ¿no? Los efectos que están provocando cada uno de ellos. Ahora, flujo sustractivo. Entonces quiere decir que de aquí, si aquí hay un más, aquí tengo que ver un menos. ¿Sí? Si esta es la tensión total de la bobina, entonces aquí debería haber un menos. Porque hay una caída de tensión. Cuando llego al LBK, menos, más, menos. Entonces tengo que, cuando aquí llego al LBK, entonces el signo de esa también lo mismo. Si aquí va el más, entonces el primer signo que tengo que ver aquí es el menos. Entonces, como ya yo estoy colocando aquí los efectos de inducción, voy a borrar eso acá un momentico. Ya sabemos que eso me indica. Voy a dejarlo aquí, ya sé que eso es un problema de flujo sustractivo. Entonces, como ya yo analicé los fenómenos, ya lo estoy poniendo acá. Entonces, esa fuente dependiente lo que me están diciendo es que ya yo tuve en cuenta la inducción y ya yo tuve en cuenta eso. Entonces, ya yo puedo borrar incluso esto del circuito. Yo puedo reescribir el circuito de esta manera. O sea, ese circuito acá, yo lo puedo ver como ese circuito que está acá. Y pues ya borro todo esto. Y yo ya borraría todo esto, ¿sí? Entonces acá, este circuito es equivalente a esto. Esto lo que estoy viendo es esto. Voy a poner aquí las tensiones E1 y E2. Recuerden que las tensiones E1 y E2 con respecto a esos puntos en azul, voy a rellenarlo un poquito. Y las tensiones E2 es acá con respecto a esos terminales. ¿Sí? Vamos a tener que saber. Entonces, esto de acá lo estoy representando así como un modelo de circuito con fuentes dependientes.
Y si hacemos un solo LDK, el LDK en la izquierda, es LDK en negro, ¿qué obtenemos? Entonces, miren, menos 10 más J10 por I sub 1, ¿cierto? Menos J5 por I sub 2, ¿cierto? Más 4 por I sub 2 igual a 0. Si reorganizamos esa ecuación, ¿qué nos va a dar? 10 es igual a entonces, aquí creo que había una, no, sí, aquí es por I sub 1, perdón. 4 más J10 por I sub 1 menos J5 por I sub 2, que es exactamente esta misma ecuación que está acá. Que es exactamente esta misma ecuación que está acá. Bueno, voy a corregir aquí I sub 1. Y nos da exactamente la misma ecuación. Entonces, si usted lo hace por el método así directo, o lo mueve por fuentes dependientes, los dos le tienen que dar exactamente lo mismo. Analicemos un poquito más, listo. Los resultados me están diciendo, listo. Bueno, primero está la filosofía de solucionar un circuito acoplado magnéticamente. Entonces, eso es lo que quería llegar, que la filosofía quede clara, es decir, plantea las mallas, malla normal, luego mira los acoplamientos y crea un sistema de ecuaciones y resuelve, ¿listo? Crea un sistema de ecuaciones y resuelve. Claro para toda la filosofía de cómo se solucionó el ejercicio, ¿cierto? Sí, señor. Listo, entonces esta es la filosofía del circuito. La matemática me dice lo siguiente, I1 me dio 0, e I2 me dio una corriente. Y uno dirá, pero ¿por qué si I1 es 0? Si I1 es 0, ¿cómo creo yo campo para que permee ese, cree tensión inducida y existe una corriente y luego para acá? ¿Cómo sucede? ¿Por qué está sucediendo eso? ¿Qué está sucediendo acá? Porque según esto, si se pueden dar cuenta, en el modelo de fuentes dependientes, esas dos impedancias se anulan, ¿sí? Esas dos impedancias se anulan, que haría un corto, y una fuente de tensión con un corto, pues la única manera que eso tenga sentido es que I1 sea 0, ¿no? Que I1 sea 0, ¿sí? E I sub 2, esta fuente de acá y esta fuente de acá tienen el mismo valor. Esto aquí también son 10 volts, ¿sí? Estas dos tienen 10 volts. Y si estas dos tensiones, si esta diferencia potencial es la misma de acá, entonces por aquí no va a haber corriente, tiene sentido. Pero entonces vuelve y juega. Entonces uno dice, pues, pero ¿cómo? Si no hay corriente, ¿cómo hay que inducción? Pues por lo siguiente. Creo que ustedes no se dieron cuenta que aquí J8, aquí es menos J8, ¿sí? No se dieron cuenta de esto. Estos dos de aquí están resonando. Estos dos señores entraron en resonancia. Y como entraron en resonancia, ¿qué quiere decir resonancia? Cuando aquí empezó la inducción, la energía que envió, cuando empezó a aparecer aquí corriente, claro, aquí empezó el fenómeno y empezó aquí a aparecer corriente. Cuando empezó a aparecer corriente acá, el condensador absorbió esa energía en un ciclo. Luego en el siguiente ciclo, el condensador le devuelve energía a esto. Entonces aquí hay un efecto perpetuo entre los dos. Estos dos se están entregando energía. Como se están entregando energía, entonces quiere decir que aquí está pasando corriente, ¿sí? Aquí la corriente sí se sigue manteniendo, ¿sí? Aquí la corriente se sigue manteniendo. ¿Por qué? Porque es que como aquí hay un efecto de resonancia, quiere decir que la energía que empezó a liberar acá se la lleva todo el condensador y luego el condensador se la devuelve, ¿sí? Entre los dos hay transferencia de energía todo el tiempo, porque hay resonancia. Y como hay resonancia, esta corriente se mantiene. Entonces, existe esta corriente y entonces hay inducción acá. Entonces, aquí hay tensión inducida. Aquí no hay corriente, pero sí aparece tensión inducida, ¿sí? Ese como que le prendió la chispa a ese, hubo inducción y ¡pa! Aquí hay tensión inducida, pero no hay corriente. Sí hay inducción acá. Lo chistoso es que aquí, al final, el régimen permanente es que aquí no hay inducción. O sea, no hay corriente, pero sí hay una tensión inducida. Entonces, por esa razón, aquí, a pesar de que no hay corriente, aparece la tensión inducida acá. Aquí aparece tensión. Aquí solamente la bobina ve la tensión inducida. No ve la componente propia. ¿Por qué? Porque no hay corriente I sub 1. ¿Y de dónde aparece la tensión inducida? Porque esa corriente que va quedando vuelta. Miren, J8 y menos J8 están en resonancia. La omega, la fuente, coincidió con la resonancia.